El hombre más rico de 3 condados se quedó inmóvil en medio de la plaza del mercado, con el corazón golpeándole el pecho, mientras veía como un padre destruía la dignidad de su propia hija por el precio ridículo de una sola manzana. Cole Hadley tenía dinero suficiente para comprar media región. Poseía minas, ferrocarriles, bosques, tierras. Hombres enteros trabajaban toda su vida en propiedades que llevaban su apellido. Su nombre abría puertas. Su firma movía mercados, su presencia imponía silencio. Pero en ese momento, parado en aquella plaza polvorienta, viendo cómo una joven era humillada delante de todos, Cole comprendió una verdad que lo golpeó como un disparo en el alma. No poseía nada que realmente importara. Porque podía comprar tierras, pero no respeto. Podía comprar lealtad, pero no amor. Podía comprar obediencia, pero no verdad. Y mientras el polvo flotaba en el aire caliente y los comerciantes fingían no mirar, Cole sintió que toda su vida empezaba a resquebrajarse. La joven se llamaba Elisa Rowan. Y en el instante en que la vio resistir en silencio, supo que jamás volvería a ser el mismo. La mañana de aquel día había comenzado como cualquier otra en la finca Hadley. La mansión se alzaba como un monumento al exceso. 12.000 acres de tierra fértil. Caballos de sangre fina. Suelos de mármol. Pinturas de ancestros severos observándolo desde las paredes como si todavía esperaran algo de él. Cole tenía 23 años, y se sentía completamente vacío. Se paró frente a la enorme ventana de su dormitorio y observó el amanecer bañando la finca en luz dorada. Todo parecía perfecto, pero él no podía respirar allí dentro. Señor Hadley, su desayuno está listo, anunció Matthews, su ayuda de cámara. No tengo hambre. Su madre insiste. Cole cerró los ojos. Siempre insistía. Su madre insistía en que asistiera a cenas con personas que solo querían algo de él. Insistía en que sonriera. Insistía en que se comportara como el heredero impecable que la familia necesitaba. Pero esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, Cole no quiso obedecer. Dile que saldré a cabalgar, respondió. Necesito aire. Se vistió solo, sin permitir ayuda. Escogió ropa sencilla, oscura, práctica, nada elegante, nada refinado, nada que gritara riqueza. Cuando se miró al espejo, casi parecía un hombre común. Casi. La cicatriz en su mandíbula seguía allí, un recuerdo permanente de que ni siquiera el dinero podía borrar por completo todas las marcas. Salió por la entrada de servicio para evitar a su madre y a los invitados de siempre. Y montó hacia el oeste, rumbo al pequeño pueblo de Millbrook, buscando algo que ni siquiera sabía nombrar. Solo sabía que ya no soportaba su propia vida. El mercado apareció como una explosión de sonidos y olores. Voces negociando, ruedas de carretas crujiendo sobre la tierra. Caballos, pan recién horneado, fruta madura, sudor, humo, vida real. Cole dejó su caballo a las afueras y entró caminando, anónimo entre la multitud. Y por primera vez en años, nadie lo reconoció. Nadie se inclinó. Nadie sonrió de más. Nadie intentó impresionarlo. Era liberador. Caminó entre los puestos observando a la gente vivir de verdad. Trabajar de verdad. Luchar de verdad. Y entonces la vio. Estaba detrás de un sencillo carrito de madera lleno de manzanas perfectamente acomodadas. Llevaba un vestido gris simple, desgastado por el uso. Su cabello oscuro estaba recogido en una trenza ya medio deshecha. Sus manos se movían con rapidez, seguridad y disciplina. No había nada llamativo en ella. Y sin embargo, Cole no pudo apartar la vista. Porque había algo en su presencia. Una especie de dignidad silenciosa. Una fuerza, tranquila. Una resistencia que no necesitaba anunciarse para sentirse. Entonces apareció el hombre, grande, ruidoso, con un abrigo caro y una voz todavía más desagradable. Golpeó el carrito con la mano y levantó una manzana. Estas manzanas son más pequeñas que el mes pasado, gruñó. Esto es lo que vendes ahora. Elisa mantuvo la calma. Es la misma variedad, señor. La cosecha tardía suele salir un poco más pequeña, pero el sabor es incluso mejor. No me dé lecciones, la cortó él. Le dio un mordisco exagerado a la fruta. Masticó, y luego escupió el resto al suelo, justo frente a ella. Cole sintió el golpe en el estómago. Vio cómo los dedos de Elisa se apretaban alrededor del borde del carrito. Vio cómo tragaba humillación en silencio. Quiero un reembolso por todo el pedido del mes pasado, exigió el hombre. Señor,
La entrega fue aceptada hace 4 semanas. Nuestra política. ¿Dónde está tu padre?, la interrumpió con desprecio. Quiero hablar con un hombre. Algo cambió en el rostro de Elisa. No fue miedo. Fue algo peor, resignación. Mi padre está aquí, dijo. Y entonces apareció Thomas Rowan. Su padre, un hombre grande, de rostro endurecido por el alcohol, el resentimiento y la cobardía. Cole esperó, aunque no sabía exactamente qué esperaba. Tal vez que el padre la defendiera. Tal vez que al menos la respetara. Pero Thomas Rowan no hizo ninguna de las dos cosas. Ni siquiera miró a su hija al principio. Solo sonrió al cliente y dijo: «Lamento mucho este malentendido, señor Peterson. Mi hija a veces olvida su lugar. Le ofreceré 3 cajas al precio del mes pasado para compensarlo». Cole sintió como algo se tensaba dentro de él. Elisa dio un paso al frente. «Padre, no podemos vender a ese precio. Perderemos dinero». Elisa. La cortó él con una voz baja y amenazante. «Ve a revisar el vagón trasero. No falta nada. Yo misma conté el inventario. Ve a revisar el vagón». El silencio fue insoportable, y entonces Elisa bajó la mirada. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya conocía el precio de resistirse. Y caminó hacia el vagón mientras su padre seguía sonriendo y negociando a costa de su trabajo. A costa de su dignidad. A costa de ella. La multitud miró, y luego hizo lo que siempre hace la multitud cuando presencia una injusticia demasiado clara. Fingió no verla. Cole se quedó paralizado. Tenía dinero suficiente para arruinar a ese hombre. Tenía poder suficiente para detener aquella escena en segundos. Y no hizo nada, porque de pronto entendió algo aterrador. Todo el poder que tenía no servía para tocar lo que realmente importaba. No servía para ser real. No servía para ser visto por quien realmente era. No servía para saber si alguien podría quererlo sin todo aquello. Y cuando abandonó la plaza, ya no estaba pensando en negocios. Ni en su apellido, ni en su herencia. Solo en una pregunta que le ardía por dentro. ¿Quién soy yo, si me quitan todo? En lugar de regresar a la mansión, Cole siguió cabalgando. Pasó por caminos rurales, huertos, campos y propiedades que legalmente le pertenecían, pero que nunca había pisado de verdad. Hasta que llegó frente a un portón torcido con un letrero viejo y gastado. Rowan ORCHARDS. Más allá del portón se extendían los manzanos. La casa necesitaba pintura. El granero estaba vencido hacia un lado. El terreno mostraba señales claras de abandono parcial, no por descuido, sino por falta de manos. Y allí, mirando aquel lugar, Cole sintió como una idea imposible comenzaba a tomar forma. Una idea absurda, peligrosa, y al mismo tiempo, inevitable. ¿Qué pasaría si desapareciera? No como Cole Hadley, no como heredero, no como hombre rico, solo como un desconocido buscando trabajo, un hombre sin nombre, sin fortuna, sin influencia, sin nada más que sus manos. Y entonces lo supo. No quería acercarse a Elisa como el hombre que podía salvarla con dinero. Quería acercarse a ella como un hombre común. Y descubrir si un hombre sin privilegios podía importar de verdad, podía ser respetado, podía ser querido, podía ser amado, por sí mismo, no por lo que poseía, no por su apellido, sino por lo que realmente era. Y esa misma noche, Cole Hadley decidió borrar su propia existencia. Tardó 3 días. 3 días en destruir la vida que todos esperaban que siguiera viviendo. Escribió cartas breves, a su madre, a su administrador, a su banquero, cartas vagas, sin explicaciones reales, solo lo suficiente para ganar tiempo. Después se ocupó de la ropa. Dejó atrás todo lo que llevaba su apellido. Los gemelos, el reloj, los anillos, las camisas finas, las botas perfectas, y eligió ropa usada, ropa gastada. Ropa de hombre trabajador. También dejó atrás casi todo su dinero. Solo tomó unas pocas monedas y $8. Lo suficiente para sobrevivir unas semanas. No lo suficiente para comprar su salida de ningún problema. Y finalmente, eligió un nombre. Jonah, no Cole, no Hadley. Solo Jonah, un hombre tragado por algo más grande que él mismo, buscando tierra firme. Al amanecer del 4.º día, salió de la finca sin despedirse de nadie. Dejó el caballo, dejó las armas, dejó el apellido, dejó la vida que todos admiraban desde fuera.
y caminó durante horas bajo el sol hasta llegar de nuevo al huerto Rowan. Para cuando vio el portón torcido otra vez, Cole Hadley ya no existía. Solo quedaba Jonah, y Jonah estaba listo para empezar desde cero. La puerta de la casa estaba abierta, aunque la malla seguía cerrada. Jonah llamó, se escucharon pasos, y entonces ella apareció, Eliza Rowan, más joven de lo que él había pensado, pero con unos ojos demasiado cansados para su edad. Lo estudió en silencio desde detrás de la malla. No estamos comprando nada, dijo. No vengo a vender, vengo a pedir trabajo. Ella lo observó con frialdad. ¿Qué clase de trabajo? Cualquiera. Sé usar las manos. Aprendo rápido. Estoy dispuesto a trabajar duro. Eliza no abrió de inmediato. No pagamos mucho. No necesito mucho. Si me das comida y un lugar donde dormir, me basta. Eso la hizo detenerse. Jonah continuó. Tienes fruta pudriéndose en el suelo. Árboles que necesitan poda. Un granero que está a un viento fuerte de caerse. Yo necesito trabajo. Tú necesitas ayuda. Estoy ofreciendo un trato. Eliza lo estudió durante varios segundos. Nombre, Jonah. Apellido. Él sostuvo su mirada. Solo Jonah. Otra pausa. Luego, por fin, ella abrió la puerta. ¿Tengo reglas?, dijo. Espero que sí. Trabajas de sol a sol. 6 días a la semana. Duermes en el loft del granero. Desayunas y cenas conmigo. No robas, no bebes, no peleas. Y si haces algo sospechoso, te vas el mismo día. Entendido. Perfectamente. Y una cosa más, añadió ella. No tolero a hombres flojos ni a hombres que creen que trabajar para una mujer significa que pueden hacer lo que quieran. Jonah asintió. Entonces no tendrás problemas conmigo. Eliza siguió mirándolo como si todavía estuviera decidiendo si se arrepentiría de dejarlo entrar. ¿Por qué aquí?, preguntó al final. Hay granjas más grandes. Lugares donde podrían pagarte más. Jonah respondió con la única verdad que podía darle sin revelar demasiado. Porque en otro lugar solo sería un par de manos más. Aquí, tal vez podría importar. Algo pasó por el rostro de Eliza. No fue una sonrisa, pero fue suficiente. Entra, dijo finalmente. El día se está desperdiciando. El loft del granero era exactamente lo que prometía. Pequeño, polvoriento, seco, olvidado, una cama vieja, una silla rota, una ventana sucia. Y para Jonah, era perfecto. Porque por primera vez en su vida, iba a vivir en un lugar donde nadie lo serviría. Donde nadie lo trataría como una inversión. Donde nadie lo llamaría, señor. Solo sería un hombre trabajando para ganarse lo suyo. Y eso, por extraño que pareciera, se sentía más honesto que cualquier cosa que hubiera vivido antes. El primer día fue brutal. Eliza lo llevó al huerto y le entregó una cesta. Primero, la fruta caída. Todo lo que está en el suelo ya no sirve para vender. Se lo daremos a los cerdos. El trabajo era repetitivo y agotador. Agacharse, levantar, caminar, volver a empezar. El sol golpeaba sin piedad. El sudor le empapó la camisa en menos de una hora. Las manos comenzaron a arderle. La espalda empezó a protestar. Y Eliza trabajaba el doble de rápido. Sin quejarse, sin detenerse, sin dramatismo. Simplemente lo hacía. Y eso impresionó a Jonah más de lo que quería admitir. A mediodía, sus manos ya estaban llenas de ampollas. Eliza se sentó bajo un árbol y partió pan y queso exactamente en 2. Comieron en silencio, hasta que Jonah preguntó, ¿tu padre ayuda con todo esto? Eliza no levantó la vista. Mi padre se encarga de vender, de hablar, de negociar. La parte difícil me toca a mí. Tú haces todo esto sola. Hago lo que tiene que hacerse. Jonah la observó. No había orgullo en su voz. Ni deseo de impresionar, solo verdad, y eso le llegó más profundo de lo que esperaba. Aquella tarde, Eliza le encargó reparar el corral de los cerdos. Y Jonah descubrió rápidamente algo humillante. Nunca había construido nada real en su vida. Había firmado papeles, había dado órdenes, había visto a otros hombres trabajar, pero nunca había sido uno de ellos. Los postes quedaron torcidos, el alambre le cortó las manos, el martillo le golpeó el pulgar 2 veces, y los cerdos parecían observarlo con abierta burla. Entonces escuchó la voz de Eliza detrás de él. Lo estás haciendo mal. Jonah giró. Ella estaba apoyada contra un árbol con los brazos cruzados.
No pedí supervisión, dijo él, herido en el orgullo. No, respondió ella. Pediste comida y techo, y no los tendrás si esos cerdos se meten en el maíz del vecino. Se acercó, le quitó el martillo y empezó a mostrarle cómo hacerlo. Con precisión, con firmeza, sin dulzura innecesaria. No era ternura, era eficiencia. Pero aún así, Jonah aprendió más en una hora junto a ella que en años enteros de educación cara e inútil. Cuando por fin terminaron, el corral no era hermoso. Pero resistiría. Y al mirarlo, Jonah sintió algo nuevo. Orgullo real, no por haber heredado algo, sino por haberlo hecho con sus propias manos. Está suficientemente bien, dijo Elisa. Y Jonah entendió enseguida que, viniendo de ella, aquello era prácticamente un elogio. La cena fue simple: patatas cocidas, judías verdes, pan casero. Comieron en la cocina, en silencio. La casa era modesta, cansada, gastada, pero limpia, honesta, viva. Mañana empezamos a las 5, dijo Elisa mientras recogía los platos. Estaré listo. Ella lo observó por un momento. No eres lo que esperaba. Jonah levantó la mirada. ¿Y qué esperabas? La mayoría de los hombres que aparecen pidiendo trabajo están huyendo de algo. Deudas, problemas, la ley, mujeres furiosas. Tú también pareces estar huyendo, pero de una forma distinta. Él sintió que el pecho se le tensaba. ¿Qué forma? Elisa lo miró con esos ojos que parecían atravesarlo todo. Como si no estuvieras huyendo de algo malo. Como si estuvieras corriendo hacia algo, y todavía no supieras qué es. Jonah bajó la vista, porque si la seguía mirando, iba a sentir demasiado. Y todavía era demasiado pronto para eso. Quizás solo estoy cansado de correr, murmuró. Elisa se volvió hacia el fregadero. Pues elegiste un lugar extraño para detenerte. Pero había algo en su voz. Algo casi suave, algo que hizo que Jonah supiera que, aunque ella no confiaba en él todavía, tampoco lo había rechazado, y eso, para él, ya era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Esa noche, acostado en el viejo colchón del loft, Jonah miró las vigas del techo y escuchó los sonidos del huerto en la oscuridad. Los cerdos, el viento entre los árboles, los grillos, todo su cuerpo le dolía. Las manos le ardían, la espalda lo mataba. Los músculos gritaban, y sin embargo, nunca se había sentido tan despierto, tan real, tan cerca de algo verdadero, porque en un solo día había descubierto algo que el dinero jamás le había dado. La posibilidad de ser necesario, no admirado, no obedecido, no envidiado, necesario. Y mientras cerraba los ojos con el cuerpo agotado y el alma extrañamente en paz, una sola pregunta seguía viva dentro de él. Si ella llegara a quererme, ¿podría quererme sin saber quién soy? Y por primera vez en su vida, esa pregunta no lo aterrorizó. Lo hizo querer quedarse.